La Biblia Dios habla hoy. 26 de abril. Dios protege a los suyos. Cántico de las subidas. Salmos 125. Los que confían en el Señor son inconmovibles. Igual que el monte Sión, permanecen para siempre. Así como los montes rodean a Jerusalén. El Señor rodea a su pueblo ahora y siempre. El mal gobierno no siempre dominará en la tierra que Dios ha dado a su pueblo. No sea que su pueblo comience a practicar la maldad. Señor, haz bien a los hombres buenos, a los hombres de corazón sincero. Pero a los que van por mal camino, hazlos correr la suerte de los malhechores. Que haya paz en Israel. Haz que cambie nuestra suerte. Cántico de las subidas. Salmos 126. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría. Entonces los paganos decían: El Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor había hecho grandes cosas por nosotros. Y estábamos alegres. Señor, haz que cambie de nuevo nuestra suerte. Como cambia el desierto con las lluvias. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría, con manojos de trigo entre los brazos. Todo viene del Señor. Cántico de las subidas, de Salomón. Salmos 127. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Los hijos que nos nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos, cuando se defienda de ellos ante los jueces. Las bendiciones del Señor. Cántico de las subidas. Salmos 128. Feliz tú, que honras al Señor, y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar. Tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos, alrededor de tu mesa, serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. El Señor da libertad. Cántico de las subidas. Salmos 129. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud. Pero no han podido conmigo. Me han herido la espalda con azotes. Y me han abierto grandes surcos. Pero el Señor, que es justo, me ha librado del dominio de los malvados. Que sean avergonzados y huyan los enemigos de Sión. Que sean como la hierba que crece en los tejados, que antes de arrancarla se marchita. Hierba que nunca llena las manos. Ya que cosecha el trigo y lo ata en manojos. Hierba de la que nadie que pase dirá: El Señor los ha bendecido. Nosotros los bendecimos a ustedes. En el nombre del Señor. Proverbios 26. No le va bien la nieve al verano, ni la lluvia a la cosecha, ni los honores al necio. Como gorrión perdido o golondrina sin nido. La maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Al caballo hay que domarlo. Al asno hay que frenarlo. Y al necio hay que azotarlo. El que al necio no responde, por necio no pasa. El que al necio sabe responder,
como tal le hace parecer. Confiar al necio un mensaje es cortarse los pies y buscarse problemas. No va lejos el cojo con sus piernas. Ni el proverbio dicho por un necio. Tan absurdo es atar la piedra a la honda, como dar honra a los necios. Ni el borracho la espina siente. Ni el necio el proverbio entiende. Arquero que apunta a todo el que pasa. Es quien da al necio trabajo en su casa. El perro vuelve a su vómito. Y el necio a su necedad. Más se puede esperar del necio que de quien se cree muy sabio. Para no trabajar, el perezoso pretesta que en la calle hay un león al acecho. La puerta gira en sus bisagras. Y el perezoso gira en la cama. El perezoso mete la mano en el plato. Pero luego es incapaz de llevársela a la boca. El perezoso se cree más sabio que 7 personas que saben responder. Meterse en pleitos ajenos es agarrar a un perro por las orejas, como un loco que lanza mortales flechas de fuego. Así es quien engaña a su amigo. Y luego dice que todo era un juego. Sin leña se apaga el fuego. Y sin chisme se acaba el pleito. Para hacer brasas, el carbón. Para hacer fuego, la leña. Y para entablar pleitos, el pendenciero. Los chismes son como golosinas, pero calan hasta lo más profundo. Baño de plata sobre olla de barro. Son las palabras suaves que llevan mala intención. El que odia, lo disimula cuando habla. Pero en su interior hace planes malvados. No le creas si te habla con ternura, pues su mente está llena de maldad. Aunque trate de ocultar su odio, su maldad se descubrirá ante todos. El que cava una fosa, en ella cae. Al que hace rodar una roca, la roca lo aplasta. El mentiroso odia la verdad. El de suaves palabras provoca el desorden. Hechos 11. Dios habla hoy. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. 3 le preguntaron: ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos, y comiste con ellos? Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo: yo estaba en la ciudad de Jope, y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que, atada por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro, y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves. Y oí una voz, que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Yo contesté: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro. Entonces la voz del cielo me habló de nuevo, diciéndome: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces, y luego todo volvió a subir al cielo. 11 En aquel momento, 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que, sin dudarlo, fuera con ellos. Y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre, que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel, que puesto de pie le había dicho: manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte, tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo: de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. La iglesia de Antioquía. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás.
Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús, el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido, y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y así mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron con la iglesia un año entero, enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les dio a los discípulos el nombre de cristianos. Por aquel tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Y uno de ellos, llamado Agabo, puesto de pie y por inspiración del Espíritu, anunció que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió, en efecto, en tiempos del emperador Claudio. Entonces los creyentes de Antioquía decidieron enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea, según lo que cada uno pudiera dar. Así lo hicieron, y por medio de Bernabé y Saulo mandaron una ofrenda a los ancianos de Judea. Josué 11. Dios habla hoy. Josué derrota a Jabín y sus aliados. Cuando Jabín, el rey de Jase, supo todo esto, mandó mensajeros para hacer un pacto con el rey Jobab de Madón y con los reyes de Simrón y de Aksaf, y con todos los reyes de la región montañosa del norte, del valle del Jordán al sur del lago Kineret, de la llanura y de las cercanías de Dor hacia el oeste, con los cananeos del este y del oeste, con los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos de las montañas y los heveos del monte Hermón, en la región de Mizpá. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran tantos los soldados que no se podían contar, como los granitos de arena a la orilla del mar. Todos ellos hicieron un pacto, y acamparon junto a las aguas de Merom, para atacar a los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque yo haré que mañana, a esta misma hora, todos ellos caigan muertos delante de ustedes. Y tú, rómpeles las patas a sus caballos y prende fuego a sus carros de guerra. Entonces Josué y todos sus guerreros los atacaron por sorpresa junto a las aguas de Merom, y el Señor les dio la victoria a los israelitas, de modo que los fueron atacando y persiguiendo hasta la gran ciudad de Sidón y Misrefotmaim, y por el oriente hasta el llano de Mizpá. Ni uno solo de ellos quedó con vida. Josué cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pues les rompió las patas a los caballos del enemigo y quemó sus carros de guerra. Después regresó y tomó la ciudad de Jase, que había sido el centro de aquel pacto, y mató a su rey y a todos los que vivían allí. Todo lo destruyeron por completo, y quemaron la ciudad. Y lo mismo hizo con las demás ciudades de aquel pacto, las tomó y mató a sus reyes, y los destruyó por completo, tal como se lo había mandado Moisés, el siervo del Señor. Sin embargo, los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades que estaban sobre colinas, sino solamente a Jase. Mataron a filo de espada a todos los que vivían en esas ciudades, sin dejar con vida a ninguno, y tomaron posesión de todos los animales y cosas que había en ellas. Josué cumple las órdenes de Moisés. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés, y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la llanura y el valle del Jordán, y todas las montañas y los llanos de Israel. Desde el monte Elac, que se levanta hacia Seir, hasta Baal-Gad, que está en los llanos del Líbano, al pie del monte Hermón, Josué capturó y mató a todos los reyes de la región, tras pelear contra ellos por mucho tiempo. La única ciudad que hizo un pacto con los israelitas fue la de los heveos de Gabaón. Todo lo demás fue tomado a la fuerza, pues el Señor hizo que los enemigos se pusieran tercos y resistieran a los israelitas, para que los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. También por aquel entonces, Josué conquistó y destruyó por completo todas las ciudades de los anaquitas que vivían en el monte Hebrón, en Debir, en Anab y en todos los montes de Judá y de Israel, de modo que no quedó ni un solo descendiente del gigante Anac en todo el territorio de Israel.
Solo quedaron descendientes del gigante Anak en Gaza, Gat y Asdod. Así pues, Josué conquistó toda la tierra, de acuerdo con todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Luego la repartió entre las tribus de Israel, para que fuera su herencia. Después de eso hubo paz en la región. Josué 12. Dios habla hoy. Resumen de las conquistas de Moisés. Estos son los reyes que los israelitas derrotaron al este del río Jordán, y los territorios que conquistaron desde el río Arnón hasta el monte Hermón, con toda la región oriental del valle del Jordán. Sión, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Su reino se extendía desde Aroer, a la orilla del río Arnón, y desde la parte central del valle hasta el río Jaboc, donde empezaba el territorio de los amonitas, es decir, como la mitad de Galaad, y dominaba también la parte oriental del valle del Jordán, desde el lago Kineret hasta el mar Muerto. En dirección de Bet-Jesimot, y hacia el sur hasta el pie del monte Pisgah. Ag, rey de Basán, uno de los últimos refaítas, que vivía en Astarot y en Edrei. Su dominio se extendía desde el monte Hermón, y desde Salca, y desde toda la región de Basán, hasta la frontera de Gesur y de Maacá, y hasta la otra mitad de Galaad, que era de Sión, el rey de Hesbón. Moisés y los israelitas derrotaron a estos reyes, y Moisés les dio estos territorios a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Resumen de las conquistas de Josué. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en la región occidental del río Jordán, comprendida entre Baal-Gad, en el valle del Líbano, y el monte Elac, que se levanta hacia Seir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándoles en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negev. Estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Los reyes derrotados fueron los siguientes: el de Jericó, el de Ahí, ciudad cercana a Betel, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis, el de Glón, el de Hueser, el de Debir, el de Geder, el de Ormá, el de Arad, el de Libná, el de Adulam, el de Maquedá, el de Betel, el de Tapúa, el de Efer, el de Afec, el de Sarón, el de Madón, el de Jase, el de Simrón-Merón, el de Aksaf, el de Taanac, el de Megiddo, el de Quedes, el de Jocneam del Carmelo, el de Dor, en la provincia de Dor, el de Goim de Gilgal y el de Tirsa. Fueron 31 reyes en total. Job 26. Dios habla hoy. Job. ¿Qué manera de ayudar al débil? De salvar al que ya no tiene fuerzas. Que bien sabes dar consejos. E instruir al ignorante. ¿Con ayuda de quién has dicho esas palabras? ¿Quién te ha inspirado para hablar así? Bildad. Los muertos, que habitan el mar profundo. Tiemblan de miedo en el fondo del mar. El sepulcro, reino de la muerte. No encierra misterios para Dios. Dios extendió el cielo sobre el vacío. Y colgó la tierra sobre la nada. Él encierra el agua en las nubes. Sin que las nubes revienten con el peso. Oscurece la cara de la luna. Cubriéndola con una nube. Ha puesto el horizonte del mar. Como límite entre la luz y las tinieblas. Cuando Dios amenaza, tiemblan de miedo. Los montes en que se apoya el cielo. Con su fuerza dominó al mar. Con su habilidad derrotó al monstruo Raab. Con su soplo dejó el cielo despejado. Con su mano mató a la serpiente escurridiza. Y esto no es más que una parte de sus obras. Lo que hemos oído es apenas un murmullo. ¿Quién podrá entender su trueno poderoso? Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl